Bueno, pues les saludo a todos y también valoro y agradezco mucho el que ustedes se hayan conectado. Esta iniciativa nace de la situación que se está viviendo en el sur de nuestro estado, perdón, de nuestro país, con los estados que están siendo vulnerados, y quiero dirigirme a todos ustedes con tanto respeto y con sensibilidad, porque sé que estamos pasando momentos difíciles. Vamos a, ok. No puedo parar. Alguien está cantando ahí, está bien, ok. Ya detuvimos los micrófonos. Les decía que queremos dirigirnos con mucha sensibilidad, con mucho respeto a lo que están pasando muchos de ustedes y muchos de nuestros amigos, familiares, hermanos en Cristo. Y esto parece que es algo que no es tan fácil manejar, y el propósito de esta plática y de hacer esta conferencia virtual es de poderles brindar los primeros auxilios psicológicos en el tema de catástrofes naturales. Ustedes sabían que los primeros auxilios psicológicos en medio de alguna crisis, ya sea algún accidente, una pérdida o alguna catástrofe psicológica, son fundamentales para determinar cómo vamos a transitar la crisis y cómo vamos a terminar al final. Por eso es importante dar esos primeros auxilios psicológicos, así como podemos tener auxilios o primeros auxilios médicos. Es importante también tener primeros auxilios psicológicos. No es una terapia como tal, los primeros auxilios psicológicos, pero sí es la oportunidad que podemos tener para poder brindarle la orientación adecuada a las personas que están viviendo algún tipo de crisis, algún tipo de situación difícil, pero en este caso nos vamos a enfocar totalmente a lo que es catástrofes naturales, que es lo que nos está afectando, lo que nos está pertinando en este tiempo, ¿sale? Entonces quedamos claros de que es importante tener en cuenta lo que es los primeros auxilios psicológicos. Em, Vamos a abarcar en esta plática, que no vamos a tardar mucho. Vamos a tratar de respetar el tiempo, porque sabemos que muchos de ustedes están teniendo muchas ocupaciones, algunos muy estresados, algunos con un montón de cosas pendientes que hacer. Así que voy a permitirme en esta hora darles esas herramientas. Número uno, vamos a hablar acerca de cómo podemos interpretar lo que está pasando. Vamos a hablar acerca de cómo confrontar en primera instancia la situación, y posteriormente vamos a hablar sobre las emociones, las reacciones emocionales que podemos presentar dentro de lo que se está viviendo, para conocernos y poder intervenir o poder trabajar en esas áreas emocionales que a todos nos está pertinando, y que podemos ayudar en otras personas, podemos entenderlas, y que también podemos brindarle ese tipo de ayuda, para que finalmente vamos a cerrar con esta parte espiritual, donde cómo filtrar todo lo que se está viviendo a la luz del propósito de Dios. Así que, bueno, ya hay bastante gente conectada. Vamos a iniciar. En la premisa tenemos entonces que los primeros auxilios psicológicos van a ayudar a la persona a poder transitar la crisis, y va a determinar también cómo salimos de la crisis. No podemos evitar, en este caso, una catástrofe natural. Es cuestión de naturaleza, no la podemos evitar, pero ahora que ya estamos en esta situación, tenemos que ir interpretando qué es lo que está pasando, ¿saben? Tal vez muchos puedan sentirse abrumados por lo que se vivió, y quiero que vayamos entendiendo lo que nos estamos enfrentando. El primer paso para ayudar a cualquier persona, esto nos va a servir para ayudar a las personas, pero también para ayudarnos a nosotros, ¿sale? Entonces, el primer paso que nosotros debemos de ir
analizando o tomando en cuenta es que esto no lo pudimos ver evitado, ¿eh? Que no podemos regresar el tiempo atrás, que es algo que es cuestión de la naturaleza y sabemos quién gobierna la naturaleza. Es algo que nos ha tocado vivir, que no quisiéramos vivir. Nadie hubiese querido pasar por lo que está pasando, pero ya lo pasamos o lo estamos pasando. Esa es la primer realidad que tenemos que llevar a las personas, ¿sale? Llevarles a una realidad, la realidad de que estamos viviendo una catástrofe natural, la realidad es que lo estamos perdiendo todo o que lo hemos perdido todo, la realidad es de lo que estamos viviendo. Mire, hay mecanismos de defensa que nosotros vamos a ir, déjenme aquí ayudar para poder apagar los audios. ¿Ok? Hay mecanismos de defensa que vamos a, nuestro mismo cerebro va a intentar eh, lanzar esas defensas que muchas veces debido al mismo estrés no canalizamos o no aceptamos la realidad. Pero mientras más nosotros posterguemos la realidad, mientras más nosotros intentemos no mirar lo que es real, nuestros problemas emocionales y las consecuencias se van prolongando. Entonces, cuando tengamos personas que están evadiendo la realidad, hay que ayudarlos con mucho tacto y con mucha sensibilidad, no de manera agresiva ni abrupta, sino con mucha sensibilidad, porque recordemos, el no aceptar la realidad es un mecanismo de defensa, ¿sí? Que está protegiendo nuestro sistema nervioso para enfrentar el dolor que esto nos causa. Cuando hablamos de la realidad, es aceptar, es ver que realmente está pasando. Lo que no queríamos revivir del año 2000, del año 99 o de los años que hemos vivido esto, pues lo estamos viviendo hoy y no lo podemos evitar. Esto está sucediendo, esto es real, esto no es un sueño. Por lo tanto, cuando nosotros aceptamos que es una realidad lo que estamos viviendo, entonces esto nos va a causar, y tenemos que saberlo, nos va a causar dolor y dolor con letras mayúsculas. Uno de los problemas que podemos tener es que espiritualizamos tanto que no nos permitimos experimentar el dolor y también es un mecanismo de defensa, de llevar todo hacia yo estoy bien, no puedo experimentar dolor, no me puedo quebrar, así, asumiendo o aceptando que tengo dolor porque de mí dependen mis hijos, porque de mí depende mi iglesia, porque de mí dependen muchos líderes, porque ¿quién va a decir que una psicoterapeuta, una maestra, una pastora, una madre de familia, un padre de familia, el cual es como un pilar, una figura, le cause esto dolor? Y entonces allí empezamos a evitar el dolor. Y lo que necesitamos nosotros es que una vez que entendemos la realidad, saber que el dolor es inevitable. No podemos evitar el dolor. El dolor viene como una avalancha y vamos a ir explicando poco a poco por qué viene como una avalancha y por qué se experimenta dolor. Pero quiero primero enfatizar de que no está mal sentir dolor. El dolor es inevitable. ¿Saben por qué? Porque es una pérdida que va añadida de estrés, de ansiedad, de sorpresa, de amenaza. Y cuando viene eso, esa amenaza a nuestro sistema nervioso, es natural que nosotros estemos en hiperalerta, que tengamos miedo, que tengamos preocupación. Nuestro sistema nervioso está en estado de alerta, está como pilas, porque hay una amenaza y vivimos esa amenaza, el miedo, la agonía, la angustia. Y eso también puede generar ansiedad, miedo y también puede generar un estrés e inclusive postraumático. ¿Cómo identificamos que hay un estrés postraumático? Cuando soñamos con esa noche que llovió mucho, cuando nos da miedo el agua, cuando nos da miedo o sentimos cierta agonía, cuando
vemos nublado y que empieza a llover, cuando estamos constantemente repitiendo en nuestra mente los episodios que vivimos, podríamos estar dirigiéndonos a un estrés postraumático que también es normal, porque es algo que nos causó mucha ansiedad, que nos causó mucho impacto, que claro, no todos vamos a pasar de la misma manera, no todos vamos a reaccionar de la misma forma. Tiene que ver la resiliencia, tiene que ver la red de apoyo, cómo estamos o con quién estamos. Imagínense las personas o los jóvenes que vivían solos, ellos van a procesar de una manera, los que estaban lejos de casa, lejos de ese papá o esa mamá que les pueda ayudar, los que tal vez estábamos con familiares o cómo nos llegó la noticia. Cada uno tiene historias distintas y cada uno tiene personalidades distintas y ambientes distintos. Por lo tanto, todos van a procesar de maneras diferentes. No se vale decir a la persona, oye, yo también perdí todo, pero mírame, yo estoy de pie. No se vale decirle, oye, pero así como yo, que estoy firme, tú deberías de estar igual. No, eso es uno de los errores que tenemos al ayudar a las personas. No se puede ni espiritualizar todo, tampoco se puede dar discursos de tú sí puedes porque yo pude, y tampoco se puede poner uno como ejemplo, mírenme a mí, ¿sí? Porque eso lo que hace es que invalida las emociones que está pasando las personas y eso cierra y desalienta, porque hay gente que va a venir a ustedes y que les va a decir, es que yo tengo mucho miedo apenas veo que está nublado. Y si nosotros damos discursos y tratamos de confrontar la emoción, estamos invalidando. Recuerden, a nosotros tal vez no nos da miedo, pero a ellos sí, porque cada quien reacciona de manera distinta. Y cuando nosotros nos atrevemos a entender a la persona, no juzgarla, no regañarla, no exhortarla, no quererle cambiar en un momento, el paso para poder ser consejeros es escucharle para entenderle y validar sus emociones. Si tú dices que estás con un miedo tremendo, tan solo ves nublado o tan solo o que de repente escuchas que está lloviendo y no está lloviendo en realidad, validar. Si tú me dices que esto es lo que tú estás sintiendo, yo te creo y te voy a escuchar para poderte ayudar, ¿ok? Entonces, todos reaccionamos distinto, pero todos vamos a experimentar de alguna u otra manera dolor. ¿Estamos? La situación que estamos viviendo nos causa dolor. ¿Por qué dolor? Porque es una pérdida, ¿por qué? Porque nuestras pertenencias, aunque son muy materiales, pero sí hay un apego con las pertenencias, porque es nuestro lugar seguro, es nuestra casa, es donde nos hemos sentido cómodos, es lo que de alguna manera hemos estado adquiriendo con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Claro que las pertenencias, por muy materiales que sean, hay un apego. ¿Quién no tiene apego a sus propias cosas, a su propia cama, a sus propias ropas, zapatos, su sala? Porque eso también no tan solo es algo con lo que nos sentimos cómodos y generamos ese apego porque es nuestro hábitat, es el tiempo en donde nosotros vivimos, sino también porque nos trae recuerdos, los recuerdos de que aquí es donde he vivido los mejores momentos, los recuerdos de pertenencia, es un lugar de pertenencia y todos los seres humanos tenemos esa necesidad de tener un lugar de pertenencia, ¿vale? Entonces, cuando miramos la imagen catastrófica de que todo lo hemos perdido, esto va a generar un dolor de una pérdida y por lo tanto vamos a pasar por un proceso de duelo, ¿sí? Es una pérdida, genera apego y no está mal llorar, no eres materialista, no es que, ay, mira qué materialista llora por las cosas materiales en lugar que diga que bueno, porque no se murió nadie, no. O sea, es que nos causa dolor. Las pérdidas, aunque son material físicas o son cosas materiales, nos causa dolor. ¿Nos queda entendido esto?
¿Sale? Ok. Ahora, como nos causa dolor y es una pérdida donde hay apego, el dolor es inevitable, entonces vamos a pasar a este punto donde va nuestro sistema nervioso. Dios nos creó con una capacidad para poder responder ante el dolor. Dios creó sistemas de defensa y sistemas de procesos en nuestro sistema nervioso que nos dan la capacidad de enfrentar el dolor. El dolor, ya dijimos, viene como una avalancha porque es una pérdida de cosas que valoramos y que son de apego y que no somos materialistas por llorar y por sentir tristeza por lo que perdemos. Y se tiene que enfrentar el dolor. Veo que muchas personas pueden decir, perdí todo, pero está bien, Dios va a proveer. No tienes que enfrentar realmente lo que estás perdiendo. Tenemos que permitirnos llorar. El dolor se tiene que desgastar. El dolor no se esconde ni se evade. Por eso tenemos que irnos quitando el estigma de que si lloras y te quiebras, eres débil espiritualmente. En la Biblia encontramos muchos hombres que se quebraron delante de la presencia de Dios. Encontramos a un Jeremías que se quebró delante de la presencia de Dios, un Elías que se quebró, una Ana que se quebró. Somos humanos y tenemos emociones, y las emociones Dios nos las dio para poder interpretar y evaluar las circunstancias de la vida. Dios no nos dio emociones malas ni emociones buenas. Dios no nos daría algo malo para perjudicarnos. Las emociones que son tal vez para nosotros negativas, como la tristeza, la angustia, el miedo, son emociones que Dios puso en nuestro sistema nervioso para poder enfrentar y evaluar las situaciones que vivimos. Imagínense que no tuviéramos emociones, no pudiéramos evaluar lo que estamos viviendo, ni siquiera entenderíamos, ni íbamos a poder entendernos, ni íbamos a poder reaccionar ante lo que estamos viviendo. Dios nos dejó las emociones. El miedo nos los dejó para prevenirnos de las amenazas y pelear o huir. Para eso nos dejó el miedo. Él nos dejó la tristeza para poder procesar el dolor. Nos permite que nosotros podamos llorar porque el llorar es un desahogo donde desgastamos el dolor. Pero nosotros no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros lloramos como aquellos que sabemos que tenemos esperanza. ¿Ok? Entonces, tenemos que desgastar el dolor, tenemos que enfrentar el dolor y permitirnos pasar por ese proceso. Yo siempre me imagino que el duelo o ese proceso es como un túnel, ¿sabes? Así me lo imagino. Es como un túnel donde vamos a pasar. Viene el dolor y empezamos a atravesar ese túnel donde vamos a enfrentar muchas emociones tratando de lidiar con el dolor hasta que se desgasta, pero siempre hay una salida al final del túnel. Este duelo donde estamos procesando el dolor no nos va a hundir ni nos va a matar. Se puede salir de este proceso de duelo en victoria. Vamos a salir, no es para siempre, sí se puede salir, y cuando salgamos vamos a salir aceptando lo que nos ha pasado, pero sin un dolor que esté aquí almacenado, ¿sale? Porque el problema es cuando no enfrentamos el dolor, guardamos el dolor en nuestro corazón, nos quedamos en medio del túnel y así decidimos vivir el resto de nuestras vidas. Eso es lo que no podemos permitir. Nos permitimos llorar, nos permitimos enfrentar el dolor, pero no quedarnos en el túnel o en el proceso de duelo. ¿Ok? Ahora, quiero explicarles cómo vamos a ir pasando ese túnel de duelo para poder ir identificando nuestras emociones y poder ir ayudándonos a nosotros mismos, pero también ayudar a las personas que se nos acercan a nosotros. Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, que ella empezó a observar a los enfermos con enfermedades, vaya, terminales o diagnósticos terminales, eh, cómo procesan esas noticias de pérdidas desde antes, durante y después. Y entonces ella, en su teoría, maneja 5 fases de ese proceso de duelo donde nosotros vamos a estar enfrentando el dolor, que el dolor es inevitable.
Lo mismo pasa con las pérdidas materiales, con un niño que pierde una mascota, con una persona que pierde una relación por algunos años. Todo lo que genera para nosotros una pérdida donde tuvimos apego, donde hay amor, donde hay ese tipo de apego, pues va a generar ese proceso de duelo porque vamos a enfrentar el dolor. Ahora, uno de los pasos que no tienen que ser precisamente A, B, C en orden cronológico, varían en los procesos, las emociones varían. Hoy puedo sentir una emoción, mañana otra, y hoy puedo pensar que ya casi estoy aceptando mi realidad, pero al día siguiente me vuelvo a sentir como al principio. Esto es normal, las emociones van variando. Pero una de las principales y de las primeras emociones es la negación. Nótenlo allí, negación. La negación es una emoción en la que es como un colchón que amortigua el dolor. Recuerden que el dolor viene como una avalancha hacia nosotros y nuestro mismo mecanismo de defensa amortigua, negando, de decir, es que no lo puedo creer, es que esto no puede ser cierto, es que no me puede estar pasando a mí, no, es que esto no es real. Yo sé que muchos pudieron tener pensamientos así y no lo acepto, no lo acepto. Y ahí es donde les decía que muchas veces espiritualizamos y decimos, es que estamos en esta condición, pero no pasa nada, Dios nos va a ayudar. Es muy diferente a la fe. La fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves, ¿sí? Tiene que ver con una fe de lo que tú esperas, ¿sí? Y una convicción de lo que tú no ves. Pero cuando la mezclamos con un mecanismo de defensa, por eso es que muchos pierden la confianza en Dios y pierden su fe, porque no va a pasar nada, todo está bien, todo va a estar bien, como si de la noche a la mañana nuestra realidad tiene que cambiar. No, tenemos que enfrentar el dolor y saber que es realidad lo que estamos viviendo y no ir evadiendo ese dolor. La negación hace que evitemos el dolor. ¿Cómo? Nos enfrascamos en otras cosas, nos metemos a hacer actividades, nos enfocamos en otras cosas y no enfrentamos la realidad. Y esto lo tenemos muy en común. Me ocupo tanto de tantas cosas que no enfrento mi realidad. Que otros vayan y limpien la casa, yo estoy acá ocupada. Es que yo me siento mal, no estoy con dolor de cabeza, estoy indispuesta, indispuesto y no enfrentamos la realidad. La negación es normal, nos amortigua, pero tenemos que aceptar, dijimos, la realidad, ¿sí? Y no ofendemos a Dios con decir, lo perdí todo. No ofendemos a Dios con decir, Dios, mi casa está vacía. No ofendemos a Dios si lloramos por todo lo que perdimos, si nos quebramos por todo lo que perdimos, porque cuando lloramos desgastamos ese dolor. Lo malo es ofender a Dios, decirle por qué Dios, reclamarle a Dios. Y aún con todo esto, cuando nosotros le reclamáramos, Dios nos entiende. ¿Sale? Pero recordemos que Jeremías le dijo en su frustración, yo tenía mis planes perfectos, yo iba para ser un sacerdote, pero tú me llamaste y me atrajiste hacia ti y yo fui atraído hacia ti, me sedujiste. Y una vez que cambiaste mis planes, pura palabra de destrucción habla mis boca. Mis amigos me buscan para matarme. O sea, perdí todo. Jeremías le fue sincero a Dios. Jeremías le dijo todo lo que sentía a Dios y le dijo, yo he dicho muchas veces, ya no más porque estoy decepcionado, porque estoy dolido. Obviamente, Jeremías había pasado por la vergüenza de estar en el cepo, ahí expuesto, vituperado, eh, golpeado indignamente, que esto le había rebasado sus emociones. Entonces, él es sincero con Dios, pero dice, no obstante, hay un fuego dentro de mí que me quema y que no puedo luchar contra este fuego, no puedo renunciar. Y le dice, pero yo creo que tú estás a mi lado como poderoso guerrero. Mire, qué tan bonito es ser sinceros con Dios, porque Dios nos conoce.
A veces nuestra espiritualidad quiere como que engañar a Dios. No, nos engañamos a nosotros mismos. Dios nos conoce y conoce la frustración que hay dentro de nosotros. Pero aún con toda esa frustración, saber que Dios sigue siendo Dios, que hay cosas que no entendemos, pero que Él sigue siendo Dios, que podemos desahogarnos y llorar y decir, lo perdí todo, me siento con miedo, me siento avergonzada, avergonzado, con miedo, como nos sintamos, pero tú sigues siendo Dios. Eso es muy diferente. Así que ayudemos a las personas a no evadir la realidad, sino aceptar, ¿va? Una negación. Número dos, otra de las emociones que vamos a vivir es esta parte de el enojo, la ira, y se manifiesta, porque recuerden, estamos luchando contra el dolor. Lo retiro, no lo quiero. La negación es como tiro el dolor para otro lado, ¿sí? Lo evito, lo niego, pero la etapa del enojo es ahora ya no te puedo evitar, como que te estoy teniendo presente, pero ahora te ataco, saco mi ira, saco mi enojo y entonces estoy peleando con el dolor y la manera de pelear con el dolor es buscar culpables, ¿sabes? Es que si tan solo no hubiésemos comprado aquí en esta región, si tan solo nos hubiesen avisado a tiempo y nos enojamos con la familia, nos enojamos con las autoridades, nos enojamos con las personas, nos enojamos con todo mundo. Inclusive hay personas que se pueden enojar con Dios. Por eso les decía, Dios no se entiende, porque hay un enojo y debemos de comprendernos y debemos saber que cuando hay ese enojo es parte de cómo estamos nosotros procesando y luchando contra el dolor que nos causa las pérdidas, la impotencia, pero debemos de tener cuidado que en estos tiempos o en este tiempo nuestra falta de tolerancia va a estar mucho más vista que otras veces. Vamos a estar más vulnerables a la intolerancia, a explotar, a tener enojo, criticar eh, a las personas, las autoridades, la gente que ayuda. O sea, vamos a estar en como en esa sensibilidad de enojarnos. Por eso aquí es donde debemos de prestar atención en nuestras emociones. ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué le estoy echando la culpa a mi esposo? ¿Por qué le estoy echando la culpa al gobierno? ¿Por qué estoy enojado? Bueno, estoy enojado porque estoy enfrentando el dolor. Estoy enojado o enojada porque estoy enfrentando lo que me duele. ¿Qué tengo que hacer entonces? Saber que no puedo ofender a Dios y cuidar de ofender a los míos, porque esa sí es nuestra responsabilidad. No podemos evitar sentir enojo, pero sí podemos evitar cómo manejamos el enojo. Y es que eso se llama inteligencia emocional, que nosotros somos quienes dominamos las emociones y no las emociones nos dominan a nosotros. Sabemos que vamos a tener emociones de enojo, sí, pero Dios nos da la capacidad y el dominio propio para manejar o gestionar mis emociones. En este caso, si yo siento enojo y estoy consciente que yo no voy a ofender a Dios, no voy a ofender a mis familiares, ni voy a hacer algo que luego me tenga que arrepentir, entonces este enojo lo tengo que canalizar, ¿sí? Como el de, pues ahora limpio con más fuerza, ahora luchamos y servimos con más fuerza, canalizar el enojo, ¿va? Número tres, la siguiente emoción que pasamos en este proceso y que debemos nosotros comprendernos es precisamente la tristeza. Cuando ya tenemos cierta tristeza, o perdón, antes de la tristeza viene lo que es la negociación. La negociación es una etapa en la que estamos tratando de pintarnos otro cuento para tener un final distinto. Pero ahí es donde vamos pensando, y si yo hubiese y si hubiéramos hecho esto, y si hubiéramos hecho lo otro, y si nos hubiesen dicho eso, y siempre tratamos de buscar otra historia. Si hubiésemos levantado las cosas, si hubiésemos desocupado la casa, si hubiésemos, y él hubiera, sabemos que no existe. Entonces,
lo que hacemos es que hay un desgaste emocional y que aquí se puede generar, inclusive generar la culpa hacia nosotros. Es que yo no hice esto. Si yo hubiese hecho esto, las cosas hubiesen sido diferentes. ¿Cómo trabajamos en este tema de la negociación? Porque vamos a tratar siempre de negociar es que esto se pudo haber evitado, esto lo pudimos ver cambiado, es que yo debí o tú debiste hacer esto otro. ¿Cómo lo manejamos? Es lo que ya no se pudo hacer, no se pudo hacer. Lo que sí pudimos hacer, lo pudimos hacer. Y ahora lo que tenemos es que avanzar, porque por más que nosotros llenemos nuestros pensamientos de historias diferentes, saber que siempre va a ser el mismo final, la realidad que vivimos. Por más que nosotros anhelemos, y si hubiese hecho esto, no cambia el final. El final es nuestra realidad, ¿ok? Y tenemos que aprender a enfrentar esta negociación. No te culpes, no te sientas que debiste de haber hecho más o menos. Si algo de esto pasó, pues llévalo, trasládalo o transforma esta emoción, el y si hubiese hecho esto, transfórmalo en un aprendizaje. No lo vas a volver a hacer dos veces, ¿sí? Oh, no lo vas a volver a hacer. Transforma, ¿sí? Este sentimiento en ahora yo tengo un aprendizaje y ahora yo voy a saber cómo actuar en la siguiente situación, que Dios no lo quiera, voy a poder aconsejar a otros. Ahora tengo un aprendizaje, no va a volver a pasar. Ya lo que pasó y lo aprendí, porque cuando nosotros estamos luchando con el dolor, pero le damos aprendizaje, ha valido la pena el dolor que estamos experimentando. ¿Sí? Aprendemos de los errores, aprendemos de las circunstancias y lejos de culparnos, lo llevamos a un aprendizaje. Y de allí viene la emoción que les decía, la emoción de la tristeza. La tristeza es, recuerden, estamos luchando o lidiando con el dolor, lo negamos, nos enojamos, tratamos de negociarlo, pero cuando ya sentimos una profunda tristeza, cuando ya nos permitimos experimentar tristeza, mirar nuestras cosas, recordar lo que perdimos y sentir tristeza, quiere decir que ya dejamos de negarlo, de evadirlo, dejamos de pelear con él o dejamos de negociar con el dolor. Ahora lo estamos enfrentando y está bien, está bien, está bien sentir tristeza. Está bien si quieres encerrarte en tu cuarto y permitirte un momento de tristeza, un momento donde puedas llorar, un momento donde puedas estar sola o solo. Está bien, porque quiere decir que cuando nosotros sentimos esa tristeza e identificamos la tristeza en nosotros, estamos enfrentando el dolor. Y cuando lo estamos enfrentando, lo estamos desgastando. Y cada vez que lo desgastamos, avanzamos en ese túnel del proceso de duelo, ¿vale? Entonces, la tristeza hay que permitirnos desgastarla. La tristeza hay que permitirnos, ¿de qué manera la desgastamos? Ya dijimos, llorando, lamentando, permitiéndonos un momento para desgastar. Sí podemos tener tristeza. Dios no puso la tristeza como algo negativo, sino para poder desgastar el dolor. Y cuando sentimos tristeza está bien, pero recuerden, lo malo es quedarnos en la tristeza. Tenemos que avanzar, pero si tú necesitas detener tu día a día y decir, permítanme, voy a llorar, permitamos a la gente llorar. A veces lo negativo que podemos hacer cuando estamos tratando de ayudar a otras personas es decirle, no llores, no llores, todo va a estar bien, cálmate, no te pongas así. No, 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 no. Tenemos que dejar que de una otra manera, a través de nuestras emociones, se desgaste el dolor, porque por eso hemos entendido que hay dolor inevitable, porque hay un apego a lo que perdimos, ¿vale? Entonces, permitamos a la gente llorar, permitamos como familia
reunirnos todo, porque esto es una de las cosas que pasa en las familias. Cada uno procesa su duelo de manera diferente. Cada uno está prestando atención en limpiar, en reconstruir, en recuperar, y todos están ocupados y abrumados. Claro, hablamos de la ansiedad, estamos ocupados, estamos con un estado hiperalerta, pero la recomendación sería que si nos permitamos como familia, a ver familia, vengan, sé que estamos cansados físicamente, muchos están agotados emocionalmente, muchos están con angustia todavía, con estrés postraumático, muchos no han podido dormir desde entonces, muchos tienen excesiva preocupación por el qué va a ser el día de mañana de nuestra vida, pero permitirnos decir, detengámonos un momento y vamos a reunirnos como familia, como iglesia, como comunidad. Vamos a reunirnos y vamos a expresar qué es lo que estamos sintiendo. Y si tenemos que llorar, vamos a llorar juntos. Si tenemos que abrazarnos, vamos a abrazarnos juntos, porque eso desgasta el dolor. Eso nos permite que los líderes le puedan transmitir a los jóvenes o a los niños, a los hijos, de que somos humanos y que está permitido llorar y que está permitido enfrentar las emociones y que no es malo decir, me siento triste. Si el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, estoy abatido hasta la muerte. ¿Sabes qué significa eso? Tenía ansiedad, tenía un grado de ansiedad y Jesús le dijo a sus discípulos, oren conmigo, oren. ¿Y por qué a veces nosotros no nos permitimos decirle a nuestros hermanos, a nuestra familia, oigan, me siento muy enojado, oigan, me siento muy triste, me siento culpable? Permitamos esos momentos de comunión familiar para poder escucharnos y para poder estar tristes y llorar. Sí, se puede. Y recuerden que estos procesos de atención psicológica o los primeros auxilios es crucial para poder pasar todo el proceso y poder terminar. ¿Cómo voy a terminar después del proceso? El dolor se enfrenta, la tristeza es parte de ese dolor y la tenemos que desgastar, ¿sí? Y permitamos que si tú quieres estar un día triste, permítete estar triste, ¿sí? Permítete llorar, permítete desgastar el dolor con la encomienda de que lo estás desgastando porque mañana te vas a levantar, ¿va? El dolor es inevitable, el sufrimiento sí. Pasar por el duelo es inevitable, pero quedarse en el duelo es lo que no tenemos que hacer. ¿Me queda claro esta parte? Porque si abusamos y no abusamos, nos vamos al extremo o no pasamos el duelo y nos vamos como que no pasa nada y sigo como si nada, y no enfrentamos el dolor, o nos quedamos dentro del proceso del duelo y nos quedamos estancados. Ninguna de las dos cosas. Tenemos que avanzar en el proceso, avanzar a nuestro ritmo, pero siempre saber que estamos avanzando. Y finalmente, una vez que nosotros hemos enfrentado el dolor, que lo estamos desgastando, va a llegar el momento en el que llegue la aceptación. La aceptación. Ahora, muchos piensan que la aceptación tiene que ver con, bueno, pues vamos a aceptar que qué bueno que las cosas se perdieron, que qué bueno lo que vivimos, que qué bueno que vamos a empezar de cero. No, no, no es algo bueno, ¿sí? Eso no es aceptarlo. Y tampoco es resignación, porque la resignación es, pues no tenemos nada que hacer. No, la aceptación es saber que esto nos tocó. Le voy a poner un ejemplo con mi brazo, ¿va? Resulta que yo tengo mi brazo derecho y yo soy diestra y entonces me ayuda siempre, tengo un apego con mi brazo. Dios no quiera, ¿verdad? En un momento pierdo mi brazo, en un accidente pierdo mi brazo. ¿Qué va a pasar en los siguientes días cuando mi brazo es cortado? Obviamente yo voy a estar muy sensible en esta parte porque hay una herida y cualquier golpe o cualquier toque o cualquier bacteria me lo puede infectar. Por lo tanto, yo debo de tener un cuidado excesivo con esta herida porque perdí mi brazo, porque me duele, pero responsablemente yo tengo que
limpiar la herida, vendarla, cuidarla de infecciones, ¿cierto? Eso es lo que hago. Y cada vez voy a tomar el medicamento, voy a limpiar, voy a hacer todo lo que me indique el médico. Y conforme pasa el tiempo, si yo trabajo en mi herida conforme me lo han dicho, pues va a empezar a cicatrizar. Y una vez que empieza a cicatrizar, pues me van a dar de alta del hospital y me van a decir, pues ya no tiene que estar curando, ya salió de la herida. Pero ¿y ahora cómo, cómo hago mi vida si yo perdí mi brazo? Bueno, pues la vida sigue. Aceptación es, ya no tengo mi brazo conmigo. Aceptación es, yo ya no me puedo aferrar a mi brazo, porque así me pongan una prótesis, nunca nada va a reemplazar mi brazo, ¿sí? Todo tiene que ser nuevo. Y yo tengo que aprender a qué. Aceptación es aprender a vivir sin mi brazo. Me va a costar más trabajo vestirme, sí, arreglarme, sí. Muchas cosas que podía hacer con mi brazo ya no las voy a poder hacer. Yo tengo que aprender a vivir sin mi brazo y a sobrevivir sin mi brazo. Eso es aceptación. No vamos a recuperar lo que perdimos porque ya se tiró, ya se perdió. Vamos a comenzar de nuevo y vamos a aprender a vivir sin nuestras cosas que nos generaban apego. Las cosas valiosas ya no las vamos a tener y puede ser que nos compremos más ropa, más zapatos, más muebles, pero no van a ser los mismos que ya se fueron y tenemos que acostumbrarnos y tenemos que aprender a vivir en ese nuevo comienzo. Eso es aceptación, el saber que podemos comenzar de nuevo, el saber que la vida sigue, que estamos vivos gracias a Dios y que tenemos que aprender a vivir poco a poco. Vamos a ir recuperando las cosas poco a poco, vamos a comenzar desde un principio poco a poco, pero esto nos tocó vivir y esto es lo que estamos enfrentando, ¿vale? Esas son las emociones. Y finalmente, bueno, quería decirles que en esas emociones de proceso de duelo, recalcar que yo hoy puedo sentir ya como que siento que sí, acepté, que tengo ganas de salir adelante y comenzar de nuevo, pero mañana me pasa algo que vuelvo a estar triste y digo, regresé, no, es que esto es parte del proceso, ¿sí? O de repente dices, un día te levantas y dices, es que no, esto fue una pesadilla, regresas a la negación, esto puede variar, ¿va? ¿Cuánto tiempo nos puede llevar un proceso de duelo? Depende mucho las circunstancias, eh, la ayuda, la red de apoyo, la resiliencia, la parte espiritual, todo eso va a depender mucho, pero cuando hablamos que pasa más de un año, 9 meses, un año, esas emociones manifestadas en el proceso de duelo, entonces ya no tienes un duelo natural, ya no estás desgastando el dolor naturalmente, sino que ahora te quedaste en el túnel y duelo patológico que necesita ser atendido psicológicamente, ¿va? No podemos quedarnos más de un año en el proceso de duelo, ¿va? Esto no quiere decir que cada vez que recordemos, que cada vez que pase algo que nos recuerde lo que pasó, no podamos sentir tristeza, revivir lo que pasó. Esto lo vamos a seguir recordando porque no nos da amnesia. Se quedó en nuestra memoria y lo vamos a recordar. Lo importante es, y aquí con eso es que voy a ir finalizando, ¿cómo recordamos esto? La circunstancia es la misma. No lo pudimos evitar. Es dolor, son pérdidas, es estrés, es ansiedad, es amenaza. Pero ¿cómo decido yo verlo? Esta circunstancia, ¿cómo decido yo verla? Recordemos que cada uno de nosotros tenemos un sistema de creencias que son los lentes con los que miramos. Si yo estos lentes los opaco, yo voy a ver opaco todo. Si a través de mi perspectiva yo miro algo claro porque es a la luz de la palabra y yo pongo la palabra en mis lentes, entonces yo voy a poder ver la realidad, pero a la luz de la palabra. ¿Y cuál es la luz de la palabra? ¿Qué me dice el Dios que me revela las escrituras? ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo me muestra el carácter
y la persona de Dios en momentos catastróficos. Y entonces voy a encontrar que cuando el pueblo de Israel estaba en momentos de pérdidas, Dios siempre fue fiel. Que Dios, mientras peleó por ellos, ellos vieron el favor y la gracia de Dios. Entonces yo miro mi realidad, no la niego, la enfrento, perdimos todo, tenemos duelo por lo que perdimos, pero sé que si Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar. Sé que si aún estando en medio de la tormenta, si el Señor está en nuestra barca, aún no detenga la tormenta, no nos vamos a hundir porque Él está con nosotros. Puede ser que el Señor detenga la tormenta o nos permita pasar por toda la tormenta. Si Dios está con nosotros, todo estará bien. Esa es la manera en la que nosotros decidimos mirar las circunstancias. No podemos evitarlo, tenemos que mirar la realidad, pero cada uno de nosotros decidimos cómo mirarlas a la luz de quién es Dios, mirarlas a la luz no de las autoridades, no de la gente, no de las circunstancias presentes, sino a la luz de que nosotros tenemos una esperanza y esa esperanza es Dios, que Dios no nos desampara, que Dios está con nosotros y en los momentos de crisis es donde más se revela Dios. Los momentos de crisis son una oportunidad para adorar y darle la mejor adoración a Dios. Los momentos de crisis es una oportunidad para crecer en nuestra fe. Los momentos de crisis no son para hundirnos y acabar con nosotros. Los momentos de crisis son para refinarnos y hacernos mejores. Es para que Dios se revele a nuestras vidas y digamos como Job, de oídas te había oído, pero ahora, después del proceso, después de la crisis, después de las pérdidas, ahora yo te he visto y te he conocido y te he palpado porque sé que tú eres Dios. Está bien estar entretenido y enfocado en salir adelante, pero no pierdas tus momentos de intimidad con Dios porque eso es lo que nos fortalece. No pierdas los momentos en los que tú buscas la presencia de Dios y que tú te eres sincero con Dios y le dices, me siento así, Dios. No entiendo, no sé qué va a pasar conmigo el día de mañana. Lo único que sé que yo pongo mi confianza en ti y si tú estás conmigo, todo estará bien. Así que en conclusión, estamos viviendo una catástrofe natural. Tenemos que aceptar la realidad. Esto causa mucho dolor porque hemos tenido pérdidas. Podemos manifestar ansiedad porque hay una amenaza, hubo una amenaza o una preocupación porque qué va a ser de nosotros. Y tenemos que enfrentar el proceso y tenemos que ayudar a otros a enfrentar el proceso. Negación, enojo, ira, negociación, tristeza o depresión y finalmente la aceptación. Pero ¿cómo concluimos con todo esto? Nuestros lentes que estén filtrados a la luz de quién es Dios. Si tenemos a Dios, todo estará bien. Así que estos son los momentos en los que podemos nosotros acercarnos a Dios y acercar a otras personas a Dios. En los momentos de crisis son los momentos para evangelizar, para llevar a otros y permitir que Dios se revele de una manera milagrosa y ver lo sobrenatural. Yo sé que entre ustedes han visto milagros, yo sé que entre ustedes han visto la mano de Dios y conviene que no se callen, conviene que ustedes lo compartan, lo digan, de ver a un Dios revelado aún en medio de la crisis. Así que yo con todo mi corazón les ofrezco esta sesión, esperando que pueda ser de gran ayuda para ustedes y animarles a que enfrentemos esto juntos, unidos. Permitamos expresar nuestras emociones, permitamos hablar, no quedarnos callados porque no estamos solos.